hablábamos de la tabla periódica, ¿no? Que ellas están acomodadas por grupos y por periodos. ¿Por qué? Porque de alguna forma entonces todos estos elementos se agrupan porque tienen algo en común, ¿no es verdad? Y se pueden asociar así. Es más fácil, es más práctico y nos proporciona datos importantes que necesitamos conocer, ¿ya? Por ejemplo, cuando están en periodo dijimos que ellos tienen en común la cantidad de nivel de energía. Por ejemplo, no es que sea lo único, ¿ya? Es lo más sobresaliente. Y si están en el número 2, ¿no? Entonces todos los que están en la fila horizontal número 2 del periodo 2 tienen entonces la misma cantidad de nivel de energía como vemos en este caso. Ya, por ejemplo, este de acá es la capa de valencia, este de acá, y todos ellos de este grupo dijimos que tienen en común el número de electrones aquí, que es 1, y tienen como valencia precisamente más 1. ¿Ya? Y lo mismo para todo esto, ¿no? Lo del grupo 17, por ejemplo, donde encontramos, por ejemplo, nada más a estos dos, flúor y cloro, ellos tienen en su último nivel de energía 7 electrones, ¿no? Aunque tienen distintos niveles de energía, aquí este tiene 2, pero este tiene 3, pero tienen la misma cantidad de electrones en su capa de valencia. Ya habíamos hablado también de los isótopos aquella vez y habíamos dicho, ¿no? que los elementos tienen un mismo, todo elemento tiene un mismo número de protones, pero se diferencian en que ellos tienen, digamos, variedades, ¿no? Variedades del mismo elemento, por lo tanto se van a diferenciar en lo que son principalmente en el número de neutrones, ¿no? Que no tienen carga. Y que estos isótopos o variedades de un mismo elemento tienen, como ellos siempre van a buscar una estabilidad, ellos tienden a desintegrarse buscando esa estabilidad y emiten una radiación, ¿no? Y esos son los que son los elementos radiactivos, ¿no? Y se los usa bastante en medicina para los diagnósticos, para tratamientos terapéuticos, por ejemplo, habíamos mencionado el ejemplo, por ejemplo, para tratar el cáncer, ¿no? Porque hay un tratamiento que se llama radioterapia, ¿no? Ahora, un ratito de esto, ¿no? Claro, radioisótopo, está bien, eso es, ¿ya? Ahora, los isótopos, debido a que tienen ese mismo número de electrones, o sea, ¿no? Tienen el mismo número de electrones, porque tienen el mismo número de protones también, todos ellos, ¿no? Todos los isótopos de un elemento tienen esa característica, ¿no? Química. Pero sin embargo, algunos, esto es lo que les decía, que son inestables. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos visto, no lo vamos a volver a repetir. Y estos radioisótopos, como aquí menciona el isótopo tritio, que es el isótopo radiactivo, ¿no? O es un radioisótopo, al igual que carbono 14 y fósforo 32, como dijimos, que se utilizan mucho en medicina. Aquí habíamos mencionado igual algunas de las importancias de los isótopos que se utilizan para examinar el funcionamiento de las glándulas tiroides, para proporcionar imágenes del flujo sanguíneo en las arterias que irrigan el músculo cardíaco y para estudiar muchos otros aspectos del funcionamiento y la química del cuerpo, ya que la radiación puede interferir en lo que es la división celular. Los radioisótopos se han utilizado terapéuticamente en el tratamiento del cáncer, que es una enfermedad que sabemos que se caracteriza por una excesiva o rápida división celular y se producen, por ejemplo, los tumores, ¿no? En cualquier parte del organismo. Ahora, los electrones se mueven, ya sabemos que en orbitales, que es este orbital, les comenté
que era el lugar más seguro donde se iba a encontrar un electrón, porque ellos permanecen en constante movimiento, ellos nunca están quietos, siempre están moviéndose, ¿no? Y en un orbital normalmente podemos encontrar un máximo de 2 electrones, cada uno girando en sentido contrario. Si el uno gira a la izquierda, el otro gira a la derecha con el movimiento spin, que es un movimiento como que ellos estuvieran girando sobre su propio eje, ¿ya? Ahora, se dice, con lo que decía acá en cuanto a las capas de valencia, por ejemplo, se dice que los electrones más energéticos, que son los que se conocen como los electrones de valencia, son los que ocupan la capa de valencia, ¿no? Y en esta capa de valencia, esta se representa como el anillo exterior concéntrico en lo que conocemos como el modelo atómico de Bohr. Y habíamos hablado, creo, no me acuerdo, ustedes me recuerdan, si ya mencionamos este cuadro donde vimos los distintos elementos, ¿no? Del carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aquí están los símbolos de cada uno de ellos. Y ahí podemos observar la función que cumple cada uno de estos elementos en nuestro organismo. Por ejemplo, en el caso del carbono, él forma estructuras de moléculas orgánicas, que es muy importante para nosotros. Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces con otros átomos diferentes, ¿no? O con el mismo carbono también se puede formar enlaces. Por eso es que se lo llama tetravalente a este elemento, porque tiene 4 electrones con los que se puede combinar o se puede enlazar para formar otros compuestos. Ahora el hidrógeno, que está presente en la mayoría de los cuerpos orgánicos, es un componente del agua, y ahí tenemos el ion, este hidrógeno en forma de ion, que es el ion hidrógeno, que está implicado en algunas reacciones de transferencia de energía. Ahora acá lo vemos ya en forma de ion, ¿no? Sabemos que cuando está en forma de ion con su carga eléctrica positiva, estamos frente a un catión. Pero si el ion está con carga eléctrica negativa, estamos frente a un catión que es anión. Ahora el oxígeno. Este oxígeno es necesario en la respiración celular. Muy necesario, yo diría vital en realidad. Sin oxígeno no existe respiración celular. Y está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos y es un componente también del agua, ¿no? Y sabemos también que el agua es vital para la vida, ¿no? No solamente de nosotros los humanos, sino de todo ser vivo, tanto plantas y también los animales. Ahora el nitrógeno es un componente de proteínas y de ácidos nucleicos. Y también es un componente de la clorofila en las plantas. Y también sabemos que esta clorofila interviene en lo que es la fotosíntesis. Y a través de la fotosíntesis nosotros podemos obtener el oxígeno, que lo utilizamos para respirar, ¿no? Y bueno, en fin, es una cadena eso, ¿no? Luego tenemos aquí este otro elemento importante, que es el calcio, y que es un componente muy importante donde forma la estructura de los huesos y de los dientes. El ion calcio, que aquí lo tenemos como catión, porque está con su Ca, y digamos que esto está como un supraíndice, más 2 más, o más 2 también se puede poner. Otra forma que se representa es con sus 2 cargas positivas. Este calcio, ¿no? Está así, aquí en la figura. Este es el ion calcio, pero la otra forma que se puede representar es así, ¿no? Es otra forma, y otra forma es, todas son válidas, ¿ya? Estas 3 formas de hacer la representación del calcio. ¿Lo ven bien, no? ¿Pueden observarlo bien? Sí. Entonces, Sí. la más moderna, qué sé yo, entonces es esta, ya que es la que está ahí en su diapositiva, ¿ya?
Ahora acá, sigamos. Sí, aquí muestra un poco más, ¿cómo les puedo decir? Otros elementos también que son sumamente importantes en cuanto a la función que ejerce en el organismo, ¿ya? En todo ser vivo. Por ejemplo, tenemos el fósforo, su símbolo, el potasio, el azufre, sodio, magnesio, cloro y también al hierro. El fósforo, que tiene el símbolo P, es un componente de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos de las membranas, imagínense. Y todos estamos formados por células, ¿no? Desde la membrana se refiere a la membrana celular. ¿Ya? Entonces es importante en las reacciones de transferencia de energía y un componente estructural igual de los huesos. Ahora, el potasio está como ion o cation potasio, es el principal ion positivo, y aquí está entre paréntesis cation, lo que les decía, ¿no? En el citoplasma. Y es un tejido que se encuentra, ¿no?, en el citoplasma de los tejidos de las células animales y que es importante en la función nerviosa, afecta la contracción muscular, miren todas estas funciones, controla la apertura de los estomas en las plantas, o sea, increíble cada función que tiene cada uno de estos elementos y todos los encontramos lógicamente en la tabla periódica. ¿Cuántos elementos en total hay en la tabla periódica? Dijimos que 118. Eso, muy bien. Ahora, el azufre, que es un componente de la mayoría de las proteínas. Lógico, imagínense, otro componente sumamente importante. El sodio. Este sodio o ion o cation, sodio es el principal ion positivo que está en el líquido intersticial de los tejidos animales. Es importante en el equilibrio de líquidos, es esencial para la conducción de impulsos nerviosos y también es importante en la fotosíntesis de las plantas. El magnesio. Este magnesio es muy necesario en la sangre y otros tejidos animales. Activa muchas enzimas y es un componente de la clorofila en las plantas, ¿no? Ya dijimos, ¿no?, que esto, la clorofila es sumamente importante a la hora de la fotosíntesis. Y entonces esto es un componente de esa sustancia importante de la clorofila, ¿no? Y el cloro, que es el ion cloruro o cation, ¿no?, es el principal ion negativo, cation dije, ¿no? Perdón, anión quise decir, ¿ya? El ion cloruro o anión cloruro es el principal ion negativo, anión, en un líquido en el líquido intersticial de los tejidos animales y que es importante en el balance del agua y además es esencial también en la fotosíntesis. Y el hierro finalmente, que es un componente de la hemoglobina de los animales. Ya sabemos que en la sangre uno de los componentes elementales es la hemoglobina, ¿no? O sea, la hemoglobina. Y que el centro de esa hemoglobina es el hierro, ¿no? Por eso cuando carecemos de hierro podemos enfermarnos de anemia, ¿no? Entonces, cuando una persona está anémica, le dan un jarabe de hierro o tabletitas de hierro, ¿no ves? Porque es importante, sin hierro no hay hemoglobina, entonces por eso hay que tomarlo. Entonces, y además este hierro dice que activa ciertas enzimas, las enzimas que son sustancias igual importantes en nuestro cuerpo que ayudan a que se dé otro tipo de reacciones. Esto en esta parte, ahora sigamos, esperen un ratito, voy a dejar compartir pantalla, le voy a poner otra diapositiva, ¿ya? Ratito. Entonces ahí tenemos se ve bien, ¿no? Se ve bien. Tenemos ahí esa diapositiva y seguíamos con lo que son los conceptos, pero ya lo hemos visto, lo que era la química, ya vimos también a qué se refiere cuando llamamos materia. Si mal no recuerdo, vimos este concepto también de cambio físico, podríamos
A ver, dígame, ¿hemos mirado estos conceptos? Eso no me acuerdo. En sí los conceptos sí, pero los cambios físicos no miramos. Ah, ya, los cambios físicos son ya. Entonces ya sabemos que es la química, que son los conceptos de materia, pero dijimos que la materia puede cambiar, puede sufrir en este caso tanto cambios físicos como cambios químicos, ¿no? Ahora vamos con los cambios físicos que puede sufrir la materia. Los cambios físicos de la materia son aquellos cambios que alteran su forma, pero no modifican su composición. ¿Ya? Alteran su forma, pero no la forma, pero no la composición. La composición permanece constante. Durante un cambio físico, la sustancia no varía, ¿ya? O sea, no deja de ser lo que es. Digamos, si el agua cambia de un estado sólido a líquido, no deja de ser agua. Y las moléculas de agua siguen siendo formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sigue siendo H2O, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, durante un cambio físico la sustancia no varía, es decir, no implica que una reacción química. Reacción química también se llama transformación, por lo tanto no se transforma en otra cosa. Se trata entonces de cambios de estado, por ejemplo, esos son cambios físicos, los cambios de estado de agregación de la materia, que principalmente esos cambios de estado de agregación teníamos tres, hay más, ¿no? Pero los más comunes son estos tres, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, también otras propiedades físicas tenemos, por ejemplo, el color, la densidad, el magnetismo, todos ellos son propiedades físicas. Los cambios físicos también suelen ser reversibles, o sea, es otra característica de lo que llamamos cambio físico, ¿ya? Entonces, se caracteriza, ¿por qué? Porque son reversibles, ya que altera la forma o el estado de la materia, como decíamos acá, pero no van a alterar jamás su composición, valga la redundancia. Entonces, si nosotros sabemos bien el cambio físico y conocemos de qué se trata un cambio químico, podemos tranquilamente nosotros decir cuáles son las diferencias. ¿Ya? Entonces ya sabemos, el cambio físico puede alterar la forma, pero no altera su composición. Ahora vamos a lo que en algunas ocasiones, esto no hemos mencionado creo, solo en algunas ocasiones o raras ocasiones, estos cambios físicos implican un reordenamiento sustancial de los átomos, ¿ya? Pero es un reordenamiento, no está cambiando ni alterando su composición, solamente se está reordenando y ahí un ejemplo de eso es cuando hay formación de cristales, ¿ya? Por ejemplo, el azúcar se puede cristalizar y muchos otros compuestos también se cristalizan, otras sustancias. Ahora vamos con los cambios químicos. Ahora, en cuanto a los cambios químicos, son aquellos que alteran la distribución. Mira, aquí hay una alteración. Disculpe, perdón que la interrumpa. Sí, sí. ¿No se escucha? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ya, perdón, era que se bajó el micrófono otra vez. Bueno, pero ya yo creo que se entendió esta parte, hasta aquí, ¿no ve? Que dijimos que que en cuanto a los cambios físicos, en algunos casos, muy raras ocasiones, ¿ya? Hay un reordenamiento sustancial, pero solo reordenamiento, dijimos, ¿no? No que haya un cambio de su composición, ¿ya? Y en este caso es un ejemplo la formación de cristales. Por ejemplo, el azúcar o sacarosa son cristales, ¿no ves? Los gránulos de azúcar, entonces ese es un ejemplo, ¿ya? Ahora,
El cambio químico, dijimos, estos cambios son aquellos que alteran a la distribución. Entonces acá ven, aquí sí ya hay una alteración en la distribución y en los enlaces de los átomos de la materia y logran que se combinen de manera distinta para obtener sustancias diferentes a las iniciales. Por ejemplo, entonces acá en la pizarrita, venga, se lo estoy escribiendo. Ya, ahora ahí, si ustedes se fijan ahí en este ejemplo, de esa reacción sencilla donde se está combinando sodio con oxígeno para formar el óxido de sodio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ya? Se dan cuenta que cuando se combina con se transforma en totalmente diferente, donde su enlace seguro que se han reordenado y ha convertido en una sustancia completamente diferente, con propiedades también muy diferentes a la que tiene el sodio y la que tiene el oxígeno de forma por separado, ¿no? En cambio, el óxido de sodio tiene también sus propias características y propiedades muy particulares de esa sustancia, o sea, de ese óxido de sodio. Ya, sigamos. Entonces acá, hay aquí ya, en comparación a lo que ocurría con el cambio físico, aquí ya hay una transformación profunda de la materia, ¿ya? Cuando ocurre un cambio químico, siempre se obtiene la misma cantidad de materia que se tenía en un inicio, aunque sea en diferentes proporciones y combinaciones. Pues la materia va a seguir una ley, que es la ley de la conservación de la materia, que dice que esa materia no puede crearse, tampoco puede destruirse, solamente puede transformarse. Por ejemplo, en esa reacción que les acababa de mostrar, si yo, por decirle, parto de 4, por decirle ya, 4 gramos de sodio, más 2 de, digamos, ¿no? Que hubieran 2 gramos de oxígeno, en total voy a tener 6, ¿no es verdad? Por lo tanto, acá, cuando yo obtenga el producto a este otro lado de la reacción, seguro que si yo voy y hago la pesada, o sea, peso lo que he obtenido, entonces seguramente me va a salir también que obtuve 6, ¿ya? Y si ustedes se fijan, sin tanta esta ecuación está igualada. Ustedes fíjense nomás de la cantidad de átomos que hay acá y de acá, de cada elemento, y fíjense que son exactamente las mismas. 4, aquí 4, 2, y aquí también 2 de este otro, ¿no? 2 de oxígeno y 4 de sodio. ¿Se pueden dar cuenta? Entonces, obtuve la misma cantidad, ¿no? Porque es así, ¿ya? La materia sabemos que no se va a crear, pero tampoco se va a destruir, solo se va a transformar, ¿ya? Ahora, a diferencia de los cambios físicos, estos procesos químicos suelen ser irreversibles. En cambio, los cambios físicos son reversibles, por decir, el cambio de estado, ¿no es verdad? Es reversible. Yo tranquilamente de sólido que pasa el agua, pasa a gaseoso. De gaseoso pasa, de sólido a líquido, eso quise decir. De sólido a líquido, y de líquido tranquilamente pasa a sólido. Y no ocurrió mucho, digamos, ¿no? En ello, pero es porque es reversible. En cambio, en la otra ecuación que les acabo de mostrar, muchas veces eso ya es irreversible. Y un ejemplo típico de irreversibilidad, ¿ya? Es, por ejemplo, la combustión, ¿no? Cuando se quema, por ejemplo, papel, que es inicialmente celulosa, mediante la chispa y por acción del oxígeno, se quema, ¿no es verdad? Y se convierte en carbón prácticamente, ¿no? Y eso ya no tiene vuelta atrás. En cambio, en los cambios físicos, normalmente ellos son reversibles, ¿no? Son las diferencias que hay entre cambios físicos y cambios químicos. Químicos se transforman.
Ya, No eso sé. sería entonces en esta parte. Por favor, su microfonito. Desactiven, si no yo los voy a tener que silenciar a todos. ¿Ya? Bueno, continuamos. Dicen, se le escucha bajito. ¿Nada? ¿No mejora? Ahora sí, recién. Hace un Ahora momento sí. se le... Es que se me mueve pero cuando haya ese problemita, entonces me hablan nomás, ¿ya? Por favor. Ya, sigamos. Estamos en, esto ya lo pasamos, acá. Vamos a lo que es sustancias y mezclas. Estas definiciones entonces de sustancia, sustancia es una forma de materia que tiene composición definida, que es constante y que tiene propiedades distintivas. Son ejemplo de ellos el agua, el amoníaco, el azúcar de mesa, la sacarosa y el oro. Y cualquier otra sustancia, ya sea que esté como elemento o como esté en forma de compuesto, ¿no? ¿Qué es un elemento? ¿Se acuerdan qué era elemento? Que lo avanzamos hace un rato atrás. Que es aquel que está puro, que no tiene otra clase, ¿no? Que está formado por una clase de átomos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la tabla periódica de los elementos químicos, entonces todos ellos son elementos. En cambio, un compuesto es la composición, ¿no? O de dos átomos diferentes o más, ¿no? De acuerdo a ellas pueden haber compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, etcétera, ¿no? Binarios cuando están formados de dos átomos distintos. Por ejemplo, el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno. Ternario, que tiene tres distintos átomos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno, y así sucesivamente. ¿Me espera un segundito? Voy a responder algo. Ya, sigamos. Entonces, dijimos entonces que era sustancia, ¿no? Que estaba formado, que es materia también, lógicamente, pero tiene una composición definida, constante y con propiedades definidas, como por decir el típico ejemplo agua, que está formado por una proporción definida, constante, que es H2O, dos oxígenos y dos hidrógenos, perdón, y un oxígeno. Si hablábamos del ácido sulfúrico, por decirle, también es una sustancia, ¿ya? Y está también con una composición bien definida, constante, que es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, y así sucesivamente, ¿ya? Cualquier sustancia. Esta sustancia puede ser un elemento o puede ser un compuesto, ¿ya? No se olviden de eso. Elemento, sodio, hidrógeno, etcétera, ¿no? Compuesto, agua, todos los que están acá, azúcar, amoníaco, sacarosa, etcétera, ¿ya? Y el otro que habíamos visto, en este caso, oro y oxígeno ya serían elementos, pero igual son sustancias. Ahora, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades distintivas, ¿no? Por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal, estamos preparando una salmuera, ¿no? Entonces, en este caso, en esa mezcla, ni la sal, perdón, ni el agua deja ni la sal ni el agua dejan de ser. Un ratito ya. Está grabando normal, ¿no? Sí, está normal. Ya, sí, es que de pronto me salió algo que pensé que había dejado de grabar. Ya.
Entonces, estábamos hablando de las mezclas. Dijimos que era una combinación de dos o más sustancias propiedades distintivas. Habíamos la salmuera, que cuando se mezcla la sal y el agua, ni el agua ni la sal dejan de o pierden sus propiedades. La sal sigue teniendo las propiedades de la sal y el agua también, lo mismo, cada una, ¿ya? Solo que están mezcladas. Pero si por algún método de separación la separamos, el sal, no sé por qué estoy diciendo el sal tantas veces, separamos el agua de la sal, vamos a obtenerla tal y cual eran a un inicio, ¿ya? Ahora, algunos ejemplos familiares también o muy conocidos, a eso se refiere con familiares, son el aire, las bebidas gaseosas, la leche, el cemento, etcétera. De acuerdo a esto, tenemos mezclas que estas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿ya? La mezcla homogénea es aquella que cuando hay una uniformidad de esa mezcla, como la que les acabo de mencionar, el agua con la sal, ¿ya? Entonces eso es como se volviera uno solo, ¿ya? Una sola sustancia, pero en realidad son dos, porque es una mezcla, eso es homogéneo, ¿ya? En cambio también hay las mezclas heterogéneas. Por ejemplo, podemos usar una mezcla puede ser arena con azúcar, ¿ya? En este caso no es homogénea esa mezcla, porque siempre vamos a ver la diferencia, ¿no? Entre los gránulos de la sal y los gránulos de la arena, o si es azúcar igual, una mezcla de arena con azúcar igual vamos a ver, ¿no? Los gránulos del azúcar transparentes, cristalinos, en cambio los gránulos de la arena tienen otro colorcito, ¿no? Y se va a notar, ¿ya? La diferencia. Igual otra vez acá menciona lo que son los conceptos de elementos y de los compuestos, que ya lo hemos visto, ¿no? Que es un compuesto, que es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente y en proporciones fijas. Habíamos mencionado el agua, mencionamos por decir, el ácido nítrico, no, el sulfúrico fue que utilizamos, ¿no? En proporciones fijas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si al agua le quitamos o le aumentamos, en este caso, mejor aumentémosle, si le aumentamos un oxígeno, va a ser ya H2O2, ¿no es verdad? Y en ese caso estamos frente al agua oxigenada. Y el agua oxigenada tiene propiedades muy diferentes al H2O. El simple hecho de que yo tengo un oxígeno de más ya la hace una sustancia diferente con propiedades diferentes. H2O. Este es el agua y en este caso el agua oxigenada, ¿no ves? Por ejemplo, por mencionar una diferencia nomás entre el agua oxigenada y el agua, que el agua oxigenada tiene propiedades antisépticas. En cambio, el agua normal, el común, podríamos decir el agua nomás, H2O, ese no tiene propiedades antisépticas. Y elementos, ya, lo que dijimos hace rato, igual ya no lo repetimos. Ahí otra vez están lo que son las propiedades físicas, químicas, pero saltémonos acá, porque ya lo hemos visto. Entonces ahí tenemos el concepto de mol. Vamos a recordar, porque en realidad ustedes ya conocen ese término, ¿no? Mol, que viene de la palabra molécula. El mol o un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de unidades. Estas unidades son las moléculas, ¿ya? O sea,
ahorita vamos a definir y entender un poquito más. Aquí ya podemos introducir lo que es el concepto de la masa molecular, o también conocemos mucho como peso molecular. ¿Ya? Entonces, el peso o la masa molecular de un compuesto no es otra cosa que la suma de las masas de sus átomos, ¿ya? De los átomos que la componen, ¿no? Que componen ¿quién? A una única molécula. Eso es el peso molecular, es de una sola molécula, no es de dos ni de tres, ¿ya? Así la masa molecular del agua, por ejemplo, es del hidrógeno 2 por 1 igual a 2, ¿no es verdad? Unidades de masa atómica, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que por cosas de comodidad, por conveniencia, cuando vimos la masa del protón, ¿se acuerdan? Que pesaba 1,6725 por 10 a la menos 19 gramos, y eso lo representábamos como unidad de masa atómica 1, ¿no ves? Eso es igual a una unidad de masa atómica, eso es esto de acá, ¿ya? Pero nosotros también por comodidad, porque en laboratorio es así, se trabaja con gramos y miligramos principalmente y no con otras unidades, ¿ya? Entonces, también podríamos decir que esto es igual a 2 gramos. Podríamos volver a utilizar nuestra pizarra para calcular el peso molecular de esa misma sustancia, de dónde sale, por si algunos no lo recuerdan, acá lo vamos a recordar, ¿ya? O algunos seguramente sí, ¿no? La mayoría quizás lo sabe bien, ¿ya? Pero tengan paciencia porque quizás algunos no se acuerdan, quizás, ¿no? Entonces tenemos el agua y queremos, esperen, hay un mensaje, tengo. Ya, después vamos a pasar a eso, ya, todavía no estamos en el volumen molar, que es lo que usted está mencionando de los 22,4 litros. Estamos hablando del peso molecular. Lo que usted está mencionando, Cerro Grande, creo que es usted, ¿no? No viene por el momento al tema, ¿ya? No se preocupe. En un momento dado seguro lo vamos a mencionar, ¿ya? Si es parte de nuestro avance, obviamente. Ya, entonces tenemos acá el agua, ¿no es verdad? Espera, está bien, no está activada mi cámara, perdón. Ahí tiene la fórmula. Y quiero calcular el peso molecular, que es lo que estamos viendo ahorita. Escucha, no pinta bien. Voy a buscar otro. El peso molecular de esta sustancia solamente se calcula conociendo los pesos atómicos de cada uno de los componentes de esta fórmula, de esta molécula, ¿ya? Porque esto es molécula, ¿no? Átomo es algo solito, por ejemplo, esto es un átomo de oxígeno, esto es un átomo de hidrógeno, esto es una molécula de oxígeno, molécula de hidrógeno. Estos son moléculas, O2, H2. Estos son átomos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encuentro esos pesos? ¿Dónde vamos a encontrar? En la tabla periódica, ¿no? No van a haber ejercicios, pero es para que se entienda de dónde salen. Ya, por si acaso. Ya les dije, no hay ejercicio. Pero los conceptos ustedes tienen que saberlo. ¿Ya? Solamente esto es para que ustedes entiendan. O se entiende y no necesitamos ejercicio, no hay problema. Ustedes dirán, ya, seguimos con la... ¿Se entiende sin ejercicio? Yo digo que mejor con ejercicio así podemos entender cómo es también la parte de... Sí, yo también. Ya. Con ejercicio. Ok, con ejercicio. Ok. Sí, solamente para que se entienda, les explico. ¿Ya? No es por otro motivo. ¿Ya? Ya, ok. Vamos a explicar, no se preocupen. Estamos explicando, ¿ya? Ahora entonces, ¿de dónde vamos a sacar los pesos atómicos? De la tablita. Por acá la tenemos, o la tienen a mano. Pero yo me lo sé de memoria, ya no perdamos tiempo. El peso atómico del hidrógeno es 1. Se sabe que es con sus decimales, pero por cuestiones de comodidad nosotros
solemos redondearlo, ¿ya? Entonces, del hidrógeno, su peso atómico, el peso de un átomo de hidrógeno es 1. El peso del hidrógeno, así lo vamos a poner, es igual a 1. El peso atómico del oxígeno, es igual a 16. Lo sacamos de la tabla periódica. En realidad en la tabla periódica ustedes lo van a encontrar como 15,9 y algo más, ya su decimal. Y entonces lo que hacemos nosotros es redondearlo al inmediato superior, que es 16, ¿ya? Entonces de ahí. Entonces, ¿cómo sacamos? Tenemos que saber la cantidad de átomos que hay. En este caso, la fórmula tiene que estar correcta, pues, ¿no? En este caso, el agua. Entonces, ¿cuánto? Para sacar el peso molecular, lo hago para cada uno de los elementos o átomos que componen esa fórmula. Hidrógeno y para el oxígeno. Para el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay? La cantidad de hidrógenos que hay por su peso atómico, que es 1, ¿no? Hago la sumatoria. Esto es igual a 2. En el caso del oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay? Solamente un átomo por el peso molecular, que es, peso atómico en este caso, que es 16, ¿ya? Y esto es igual a 16. Le hago la sumatoria. 16 más 2 es 18. 18 gramos por mol. Y esto es el peso molecular. El peso molecular del agua es igual a 18 gramos por cada mol. Por cada molécula significa, ¿ya? Significa que cada molécula de agua tiene 18 gramos. Una molécula de agua tiene esta masa, 18 gramos. Si yo digo 2 moles, ¿qué tengo que hacer? 2 moles de agua. ¿Cuánto pesa o cuánto de masa tiene? ¿Qué voy a hacer? Sumar. ¿Cómo? Si digo 2 moles. 36. 36, ¿no? ¿Por qué? Porque este 18 gramos es el peso de un mol, de una sola molécula. Pero para 2 moles tiene que ser lógicamente el doble. Entonces multiplico 2 por 18, ¿no? Que viene a ser 36, ¿no? 36 me dijeron, ¿no? Si me dijeron 36, eso es lo correcto. Sí, 36. 36. Si me dijeron 32, porque la verdad es que ahorita no me acuerdo si me dijeron 36 o 32, pero si es 32 está mal. Es 36, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si me dijeran 1,5 moles, igual hago mi regla, pues, y hago mi conversión. Si yo sé que un mol tiene 18 gramos, 1,5 moles va a tener X, ¿no? O multiplico por 1,5 este valor. Y listo. ¿No es verdad? Y así. Yo juego ya como yo quiera, ya con los valores, cuando yo tengo claro el concepto, ¿ya? O la definición. Sigamos. Lo mismo entonces para cualquier sustancia. Solamente eso lo hicimos, como le dije una vez más, para entenderle a lo que es el concepto. Nada más. Lo demás no nos interesa calcular de los demás. O sea, si ya está claro, seguro que hacemos tranquilamente los cálculos sin ningún problema. Ahora acá, la cantidad de un elemento o compuesto cuya masa en gramos es equivalente a su masa molecular, masa atómica o molecular es de 1 mol, lo que estábamos diciendo. Así, 1 mol de agua ya sabemos que es 18 gramos, o sea, es equivalente. Decimos 1 mol de H2O es igual a 18 gramos. Es lo mismo, son equivalencias nada más, ¿no? 1 mol de glucosa tiene una masa de 180. Lógicamente, para calcular ese mol o cuántos gramos tiene, si está bien este 180, tenemos que saber qué cosa. La fórmula, ¿no? La fórmula, nada más. Como sabemos la fórmula del agua, fácil lo calculamos. De acá, si no la sabemos, pues investigamos cuál es la fórmula de la glucosa. Ya, pero que es carbono
si no me equivoco, es carbono 6, carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, si no me equivoco. Ya no me acuerdo muy bien, creo que por ahí, por acá está así, en esta presentación. También otro concepto importante que tenemos que manejar nosotros es el número de Avogadro, que también está como parte de su avance, ¿ya? Ese número de Avogadro, vamos a leer de ahí, le voy a explicar en el caso que no se entienda, ¿ya? Van a disculpar que hace tanto calor, pero eso no interfiere, ¿no? En el sonido se escucha bien, ¿no? Se Y escucha ahora bien. Muy bien, ya. Número de Avogadro. Entonces, el gran número de unidades en un mol, que es 6,02. Otro se dice 6,022. Puede ser 6,023 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro, que acá se lo voy a volver a escribir. Lo que pasa es que ahí no lo he tenido tiempo de corregir y no está clarito. Ahorita se lo voy a escribir más claro, ¿ya? Se lo voy a mostrar. Encima esto no pinta. Ahí está. ¿Lo ven? Esta de acá que está en un recuadro. 6,023 por 10 a la 23. Ese es el número de Avogadro. O si ustedes prefieren, algunos lo manejan como 6,0. Perdón. Wow. Ya. 6,022 por 10 a la 23. O 6,23 como está aquí por 10 a la 23. ¿Ya? Ese es el valor o el número de Avogadro. Como ustedes más prefieran memorizárselo, yo más lo he manejado así, 6,023, pero también van a encontrar como 6,022, ¿ya? Por si acaso, por 10 a la 23, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, dice acá, así un mol, que es 180 gramos de glucosa, contiene esta cantidad que les acabo de decir, que esto debería estar bien acomodado, que es arriba, ¿ya? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Al igual que un mol, espérenme un segundito, ya, al igual que un mol, o sea, 2 gramos, en este caso de hidrógeno, nos referimos al hidrógeno molecular, ya, no nos estamos refiriendo al hidrógeno que esté en forma de átomo, ya, al hidrógeno molecular, porque esto es una molécula, ya, hidrógeno más hidrógeno me da, por enlace covalente, ellos se unen y me forman la molécula de hidrógeno. Por si acaso, se lo voy a escribir. Como les dije hace rato, ¿se acuerdan? Este hidrógeno es un átomo, pero la molécula ya tiene 2 átomos. Es un gas. Se caracterizan por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, se caracteriza porque ellos en esta forma no se encuentran en la naturaleza solitos, sino ellos son inestables y sí o sí buscan emparejarse, tomarse de la manito con otro hidrógeno y forman la molécula. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que dice acá esta presentación se refiere a eso, a este hidrógeno, no se refiere a este. ¿Ya? Ahora,
Aunque es imposible contar cada uno de los átomos y moléculas, un científico puede calcularlo simplemente pesando una muestra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como son ellos tan pequeños, diminutas, las moléculas, no podemos contarlas. Pero cuando nosotros vamos y la pesamos en una balanza, pongámosle que haya 0,5 gramos, vamos a poder determinar en esa cantidad de gramos cuántas moléculas hay, por increíble que sea, gracias a este número, que es el número de Avogadro, ¿ya? Los biólogos moleculares por lo general tratan con valores más pequeños, ya sea los milimoles, que es una milésima parte de un mol, o los micromoles, que son la millonésima parte de un mol. Esto en realidad no está bien, esta M. Micro viene a ser como una U, por si acaso. Ya aquí este micro es como una U más o menos. ¿Ya? Y eso es micromol, que viene a ser una millonésima parte de un mol. Entonces, este número de Avogadro, ¿qué representa? Representa el número de átomos que existe en un átomo, ¿no? O sea, mol de átomo de cualquier elemento, o el número de moléculas que existe en un mol de moléculas de cualquier sustancia. Y este número es el que acabamos de ver, que es el 6,023 por 10 a la 23. Ahora, vamos a repasar una vez más con un ejercicio para que poder entender bien qué es este número de Avogadro y qué me representa o a qué se refiere, ¿ya? Entonces, el número de Avogadro dice, por ejemplo, yo hablo de un mol, acuérdense que era el peso molecular, ¿no? Es el peso en gramos de una molécula, ¿no? De una sola. Ahora, fíjense bien, una vez más, que este número de Avogadro representa el número de átomos que existe en un átomo, ¿ya? O sea, en un mol de átomo, de cualquier elemento, o, fíjense en esta otra segunda parte, el número de moléculas que existe en un mol, o sea, en una molécula, y se llama mol de molécula, de cualquier sustancia que es este. Por ejemplo, hablábamos del agua hace rato y dijimos que un mol de agua tiene 18 gramos. Por lo tanto, podemos afirmar que en 18 gramos de agua existen 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se dan cuenta? Hablábamos hace rato también del hidrógeno y dijimos que como átomo, no como molécula. Ese hidrógeno tiene un peso de 1 gramo, un átomo de hidrógeno, que ahí estamos hablando que un átomo gramo, que también podemos decirle mol de átomo, por si acaso, porque estas son, ¿cómo le puedo decir? A veces para una sola cosa, es como nosotros tenemos un nombre, ¿no ves? Pero a veces tenemos no uno nombre, sino tenemos dos nombres. Incluso hay personas que tienen hasta 3, es lo mismo esto. Decir mol de átomo es lo mismo que decir también atomogramo, por si acaso. Ya a eso me refiero. Ya, ahora acá, cuando hablábamos de ese hidrógeno y decimos que 1 gramo de hidrógeno, no me refiero al hidrógeno molecular, sino al que está como átomo, entonces decimos que en 1 gramo de hidrógeno hay exactamente 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no ven? ¿Se entiende este concepto? A esto se refiere todo esto que estamos leyendo. Cuando decimos en la primera parte, decimos esto, ¿no? O, ¿no? Aquí tomamos el 1 gramo hasta acá de hidrógeno. Y acá hemos tomado los 18 gramos de agua en esta segunda parte. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no ven? Ahora yo les pregunto lo siguiente, para ver si ahora sí ya queda claro completamente. Si yo les pregunto en 36 gramos de agua, ¿cuántas moléculas hay? En 36 gramos de agua. Dos. Dos moléculas. Dos.
¿Cuánto? No, no es 2. Ahí le falta algo a ese 2. Algo le está faltando. 2 moléculas. Molécula. No. Le está faltando lo más importante. No. El número de Avogadro. Tenemos que multiplicar ese 2 que ustedes dicen, porque estoy hablando de 2. Si ustedes han sacado, ¿no? Yo sé que han hecho la relación en su mente, que si digo que un mol pesa 18, 2 moles, pues es el doble, que es 36, ¿no? Hasta ahí está bien. Pero le faltó multiplicar ese 2 por la cantidad que es este número de Avogadro. Entonces sería 2 por 6,023 por 10 a la 23 molécula. Ese es el resultado, esa es la respuesta correcta. Esta cantidad multiplicada por 2 es la cantidad de moléculas que hay en 36 gramos de agua. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo digo en 2 átomos gramos de hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuál va a ser su respuesta? De hidrógeno estoy diciendo. En 2 átomos gramos de hidrógeno, o 2 mol de átomos, si prefieren decir, o 2 moles de átomos de hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? 2 por 2. Exacto, es 2 por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Estamos hablando de dos cosas diferentes. En el primer caso vimos a las moléculas, cantidad de moléculas. En el segundo caso hemos visto la cantidad de átomos, ¿no es verdad? Y son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir en esa parte, ¿ya? Se utiliza este mismo valor, ya sea para átomos o para moléculas. Para átomos cuando estoy hablando de moles de moléculas. Átomos cuando estoy hablando de mol de átomo o de átomos gramo. ¿Ya? Ahí no se van a confundir. ¿Listo? Acá, ahí lo tienen. En resumen, este valor del número de Avogadro. Dice, un mol de moléculas es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y un átomo gramo, o en la anterior lámina estaba un mol de átomo, ¿no? Que es lo mismo, tiene exactamente 6,023 por 10 a la 23 átomos. Ahora mi pregunta es, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. O sea que todo elemento que tenga un mol tiene esa, no es que sea, sino es que tiene esa cantidad de moléculas, ¿ya? Todo elemento, no todo elemento, toda sustancia o todo compuesto, por si acaso, ¿ya? Eso es lo correcto, ¿ya? José Miguel creo, ¿ya? Va a tener en un mol, o digamos, a ver, sacame de otra sustancia. Si nosotros calculamos el peso molecular del ácido sulfúrico, vamos y calculamos, el peso molecular nos va a salir 98, ¿ya? El hidrógeno pesa 1 por 2, ¿no es verdad? El azufre 32, ¿no? Por 1. Y el oxígeno pesa 16, multiplican por 4, hace la sumatoria y me va a salir 98. Ya, entonces, 98 gramos es un mol de ácido sulfúrico, ¿no ves? Por lo tanto, como 98 gramos es un mol, decimos entonces que en 98 gramos de ácido sulfúrico hay exactamente 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo jugar con esa cantidad, puede hacerla menor, puedo decir en medio mol de molécula, ¿no ves? Se puede, pues. Disculpe. Y esto ya divido. Sí, escucho. ¿Cuánto sería, por ejemplo, decir que sacáramos
A simplificar lo que es 98 por 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuánto sería el resultado? Ahorita no tengo yo la calculadora, pero multipliquen ese 98 por este que es entero, ¿no ves? Y esto lo conservan nomás, ¿ya? Puede, o si ustedes ya, de acuerdo a que si recorre por más acá la coma o más allá, ya sea este va a aumentar o va a disminuir. ¿Saben notación científica? Que no la van a ver ustedes, pero de acuerdo a cómo recorra, esto ya va a aumentar o va a disminuir. Ustedes tomen en cuenta esto nomás, y de acuerdo a que si depende, si ustedes quieren que solo tenga un entero esa cifra, o tenga dos enteros, entonces ya de acuerdo a eso ya se hace la recorrida de esto. ¿Ya? ¿Me entienden, no? Puede multiplicar esto, 6,023 por ese valor que es 98, ¿cuánto sale? Ahí. Y de acuerdo a eso... 590 sale 590.254. Ya, entonces, a ver, espérenme, lo voy a escribir. 590, ¿no? ¿Qué más? 590.254. Ya. Si quieren ustedes que ese valor tenga un solo entero, recorre entonces ese, a ver, se lo voy a tener que mostrar. Aunque, como dijeron, sí, eso no lo van a utilizar, creo que no utilizan porque ustedes no hacen cálculo, pero sería así. A ver, aquí en que no tengo con qué borrar. 590,254 me dijeron, ¿no? Entonces, si quieren un solo entero, entonces va a recorrer para este lado la coma, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Entonces quedaría esto, ¿ya? 5,90 y tanto. Ahora, por 10, de acuerdo a si recorre para este lado o para este otro, va a aumentar ese 23, ¿no? En la cantidad de cifras que recorran. Si ustedes quieren que sea todo esto entero, entonces, ¿en qué va a quedar? ¿Va a disminuir o va a aumentar? A ver. Va a aumentar. Va a aumentar. Para el otro lado va a disminuir. ¿Lo ves? En 2. Si disminuye, obviamente ya no va a ser 23, va a ser 21. Ahora si aumenta, que para el otro lado ya va a ser 25. Es así, ¿no ves? Nada más. Eso, ¿ya? Esto que sí, ahí está. Está bien eso que calculó María José. Ahí está en el chat y esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Ella recorrió para el otro lado, entonces, ¿se dan cuenta? Ya, sigamos, ¿listo? Se le hace, sí, yo lo que he visto que es las preguntas que son de razonamiento y que no utilizan prácticamente ustedes. No llevan matemática, ¿no? ¿O llevan matemática? Lenguaje. No llevamos. Ya. Biología, química y lenguaje. Sí, ocupan lo bioquímico. Sí, es verdad lo que dice Carlos. La verdad es que son los farmacéuticos, bioquímicos, físicos, etcétera, que se utiliza eso. En medicina no, ya, pero está bien que conozcan, o sea, en este caso, como conocimiento general, ¿ya? Sigamos con las ecuaciones. Ecuaciones químicas. Dijimos que la materia sufre transformaciones, ¿no es verdad? Y de acuerdo a ello, cuando es una transformación, ahí estábamos frente a una reacción, ¿no? A una reacción química. Y las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones, que se conocen como ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas describen, como les dije, reacciones químicas. Las reacciones químicas, como la reacción entre la glucosa y el oxígeno, como se ve. Aquí está, miren, la fórmula de la glucosa, es carbono 6, hidrógeno 2, como le dije, y oxígeno 6 también, ¿no? Ahora, las reacciones químicas, ahora si cometí un error, ahí está lo correcto, ¿ya? Que a veces me cuesta memorizarse, a veces muchas ecuaciones, ¿ya? O sea, fórmulas en este caso. Ahora, las reacciones químicas, como la reacción entre la glucosa y el oxígeno, se pueden describir por medio de ecuaciones químicas, como la que vemos acá. Ya aquí, si yo combino o hago reaccionar el oxígeno con la glucosa, le doy las condiciones
reacciona y todo esto se convierte en dióxido de carbono más agua más energía, o sea, hay un desprendimiento de energía. Entonces, ¿qué me da? Dióxido de carbono y agua. En otras palabras, si nosotros vemos, esta es una reacción de combustión, ¿ya? Se está quemando, en otras palabras, esta glucosa a través del oxígeno, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, hay ecuaciones químicas o reacciones químicas que pueden ser de tipo reversible y tenemos otro tipo que son las irreversibles. En este caso, esta es irreversible, es una reacción química de combustión. ¿Ya? La combustión no tiene vuelta atrás. Ya cuando algo se quema es hasta ahí nomás. ¿Ya? Ahora acá, los enlaces covalentes. Enlaces covalentes no, acá, perdón. Las ecuaciones químicas describen, ya sabemos las reacciones químicas, valga la redundancia. Ahora aquí ya tenemos otro tipo de reacción que son las reacciones reversibles. Tal es el caso de la combinación de dióxido de carbono más el agua, que me produce el ácido carbónico. Y está con una flecha en doble sentido porque indica que es reversible esa reacción, ¿ya? Es decir, que si yo le doy las condiciones a esta sustancia, a este ácido carbónico, se va a volver a convertir en agua y en dióxido de carbono, ¿ya? Va a volver a esas dos sustancias. Obviamente, como una reacción química es profunda y cambia por completo las propiedades de que era del ácido carbónico a estas otras dos, pues lógico son dos cosas bien distintas, ¿no? Vamos ahora con los enlaces covalentes. Ahora esto, perdón. Los enlaces covalentes implican que un compartimiento de electrones entre átomos, de manera que cada átomo va a quedar con su capa de valencia completa, porque como les decía yo, ellos buscan su estabilidad, ¿ya? Y al compartir es como que ellos completan esa capa de valencia, completan su octeto, ¿ya? Una molécula consta de átomos unidos por enlaces covalentes, ¿ya? Eso es una molécula. Cuando hablábamos de la molécula de hidrógeno, entonces ellas se unen, un hidrógeno con el otro, a través precisamente de este tipo de enlaces, los enlaces covalentes, ¿ya? Porque en toda reacción química, para que haya la combinación de un átomo con otro átomo distinto, entonces hay un acomodo, podríamos decirle, de los enlaces, ¿ya? Y los principales enlaces que nosotros tenemos hay otros, ¿no? Son los enlaces covalentes, los más comunes, ¿ya? Y lo que más nos interesa en este caso, el enlace covalente y el enlace iónico. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de los enlaces covalentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿ya? Ahora, a manera sencilla de representar a los electrones en la capa de valencia de un átomo, es utilizando los puntos colocados alrededor de un símbolo químico o de un elemento químico. Y esta representación se la llama estructura de Lewis, que han debido ustedes escuchar, ¿no? La estructura de Lewis. Entonces eso es lo que les voy a mostrar enseguida. Ustedes ya conocen, si estoy segura de eso, han debido llevar. Le hice una pregunta. Sí. ¿Se podría decir que el enlace covalente entonces trabaja con electrones positivos? El enlace covalente dice que trabaja con el... a ver otra vez, no lo entendí muy bien. Que si trabajan con electrones positivos. En este caso no. Los que son más fuertes, por ejemplo, en el caso de cuando mencionaba yo ¿cómo se llama? Los enlaces,
el enlace iónico, ellos sí son más fuertes por la misma carga, porque ahí actúa una carga. En cambio, en el caso del hidrógeno, no, porque estos enlaces covalentes son más débiles que los enlaces iónicos. Lo que pasa acá es que, como les dije yo, en la naturaleza, en la vida real, no existe el hidrógeno suelto. Ahorita eso es lo que estoy haciendo, les estoy escribiendo ese ejemplo. Ahorita se los muestro. Es por estructura de Lewis. No está activada la cámara. Ahorita ya lo tengo listo, se los muestro ya. Acá, si ustedes ven este ejemplito, no es que precisamente el enlace covalente sea, que el hidrógeno en este caso sea eléctrico, digamos. Solo que en la naturaleza no existe en sí así el hidrógeno con su electrón y este otro con su otro electrón, que son de la misma clase, por si acaso, solamente que es para que se vea que este electrón pertenece a este y este otro pertenece a este otro. ¿Ya? Entonces, acá, sí o sí, en la realidad, un hidrógeno sí o sí se agarra de otro. Es así, no hay otro. Y forma la molécula de hidrógeno a través de un enlace covalente. ¿Ya? Es de esa forma. Es verdad, ya cuando, por ejemplo, el hidrógeno, cuando viene de una sustancia ácida, por decirle, ya ahí ya tiene actúa de alguna manera esa carga, ese ion positivo, ¿ya? Porque el hidrógeno en este caso le da la característica de ácido a esta sustancia. Pero ya lo vamos a ver eso. Creo que no, con ustedes no llevo nomenclatura, ¿no? De los números, de los compuestos. No vemos eso, ¿ya? Pero ¿se entiende esta parte que le acabo de explicar? ¿Sí? No existen, como le dije yo, no existen en la vida real, si así me entienden mejor, no existe un hidrógeno que esté suelto. Ellos sí o sí van en forma de molécula. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Se guarda la video. Apaguen su micrófono. Micrófono, por favor. De una leída y algo, perdón. Ya, ¿se entendió, no es verdad? ¿Sí? Sí. Ya, Sí. ahora sí. Bueno, sigamos. Esperemos un ratito, voy a dejar de compartir. ¿Ya?